Una investigación realizada en 1974 demostró que en los juicios, a la hora de condenar a los acusados, el jurado solía mostrar más indulgencia con los individuos físicamente atractivos, aunque hubiesen cometido el mismo crimen que otros que no lo eran. Otro estudio reveló que a los trabajadores sociales les era difícil aceptar que una persona atractiva pudiese cometer un crimen. La cuestión aquí es, ¿siguen las personas tomándose tan en serio la apariencia física en la actualidad? Muchísimo, incluso cuando disponemos de información suficiente como para juzgar de manera objetiva. Nuestro cerebro prefiere tomar atajos en este caso, por medio del sesgo cognitivo denominado el efecto halo. Descubramos juntos qué es el efecto halo. Se trata de nuestra tendencia a definir el conjunto de la imagen de una persona, basándonos en uno de sus rasgos. Si X es atractivo, X también será un ciudadano responsable y respetará la ley al pie de la letra. Es un fenómeno incoherente, pero así funciona. Hasta cierto punto, es una especie de sesgo de confirmación, ya que juzgamos a las personas de una manera que confirme nuestra primera impresión o aquello que ya opinemos de ellas. Lo empleamos para rellenar los huecos que existen en nuestro entendimiento de esa persona a la que aún no conocemos, lo que nos puede conducir a preconcepciones negativas. Fue Edward Thorndike quien presentó por primera vez el término efecto halo, cuando realizaba varios estudios sobre las evaluaciones psicológicas en militares. Se dio cuenta de que la percepción de un solo rasgo afecta a todos los demás, lo que influye en el juicio final. Es decir, se trata de juzgar a una persona a partir de una primera impresión, ya sea desde su apariencia o comportamiento. Aunque la teoría fue propuesta en referencia a las personas, la metáfora se extiende a las marcas, diseño de páginas web y estrategias de marketing y publicidad. En cada caso, reitera una verdad: solemos ser menos objetivos de lo que creemos. Incluso nuestras decisiones más racionales son a menudo erradas y equivocadas. ¿Se puede evitar? El efecto halo forma parte de nuestro cerebro, ya que resulta una interpretación de la información del entorno. Y aunque a simple vista parece inevitable, podemos tomar conciencia de ello y revertirlo. Solo es necesario reflexionar un poco y no quedarse con la primera impresión, ir más allá y saber quién está realmente detrás de esa apariencia. Es muy importante evitar juicios apresurados y basados solamente en impresiones externas. Normalmente se trata de un error de juicio a la hora de hacernos impresiones, que resultan ser muy potentes y anulan la capacidad racional de juicio. Esto sucede porque tenemos la necesidad de clasificar la realidad de forma ordenada. Si te gustan nuestros videos, suscríbete y déjanos en los comentarios de qué tema te gustaría que habláramos. Hasta la próxima, entusiastas del saber.